una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, de esa alma da cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Doble de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Lero, lero. Pasó al Pleno de la Cámara de Diputados la ampliación del mandato del ministro Saldívar. En Morena dicen que pesa a quien le pese, la extensión va. En el PRIANRED-MC lloran como bebecitos. ¡Vámonos en chinga con Toño Ruiz! Muy buenas tardes, público consentidor. Es decir, no solamente buenas tardes, muy buen provecho. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de las 3 de la tarde de Sin Censura con Vicente Serrano, que hemos titulado Vámonos en chinga, con su servidor, con Toño Ruiz. Por favor, ya que nos vamos a ir bien rápido en estos momentos con tanta información que tenemos y tanto que tenemos que platicar, en un ratito nos estaremos conectando, de hecho, con Alina Duarte. Suscríbase, por favor, a Sin Censura TV, suscríbase, por favor, a Sin Censura Media y suscríbase a mi canal personal. Miren, este programa se transmite completamente en vivo a las 3 de la tarde por las pantallas de Sin Censura. A las 3 de la tarde, la hora de la comida en México. Y lo retransmitimos nosotros, bueno, yo lo retransmito en mi canal personal a las 5 de la tarde, que es la hora de la cena en los Estados Unidos. Acá, pues se acostumbra que se cene a las 5, 5 y media de la tarde. Entonces, pues bueno, comida y cena, vámonos en chinga con Toño Ruiz.
Espero que lo disfrute muchísimo. Suscríbase a todos los canales. Por favor, denle en el pulgar arriba. Eso no sabe cómo nos apoya. Ese pulgar arriba nos da muchísimo. Nos ayuda a decirle a YouTube que usted prefiere este contenido y no las porquerías que quieren implantar y que vienen desde los medios tradicionales. Ya vio usted que están haciendo estas alianzas Televisa y Univisión con Google precisamente, y olvídese que quieren ingresar, quieren penetrar en las redes sociales, pero usted prefiere contenidos libres e independientes. Precisamente para seguir en esta intención absoluta de llevarle a usted el periodismo libre e independiente, le voy a pedir por favor que nos apoye aquí abajito. Hay un signo de pesos o de dólares. Ya sea que nos apoyen sin censura o que nos apoye a nosotros con Toño Ruiz, que nos esté viendo a las 5 de la tarde. En cualquiera de los dos canales, usted nos puede apoyar con un super chat. Nos puede echar la mano con un super chat. No esa fuerza. No es como en el Universal o en el Reforma que le cobran por cualquier cosa, por cualquier nota. Aquí en Sin Censura no le cobramos por las notas. Si nos puede echar la mano con un donativo, se lo apreciamos infinitamente. Si no se puede, no pasa absolutamente nada. Aquí estamos convencidos de que la información y el conocimiento tiene que ser de todos, de todas, y tiene que ser gratuito, tiene que ser universal, no como en el Universal. Así que si nos puede echar la mano con un donativo, se lo vamos a apreciar. Se vale en el periodismo. Acá en Estados Unidos la radio y la televisión pública subsisten gracias a los donativos de la gente. Así se mantienen libres e independientes. Usted lo sabe perfectamente. Nosotros rechazamos de tajo y absolutamente la publicidad oficial y dinero que huela a política. No aceptamos dinero de campañas políticas. Puede ser muy legal que lo hagan algunos periodistas o medios de comunicación. A nosotros nos parece inmoral, nos parece verdaderamente lamentable y antiético que un periodista o que un medio de comunicación agarre lana del gobierno de un político. Nosotros no. De usted sí. Si nos quiere apoyar, bienvenido. Si no nos quiere apoyar, también sea bienvenido y bienvenida. No pasa nada. ¿Okay? Así que bienvenidos y bienvenidas. Y don David, pues vámonos en chinga. Porque hijo del maíz, tomen las conservas. Ya pasó al pleno la ampliación del ministro presidente Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ver el momento. Esto fue grabado hace unos momentos de cómo es que se aprueba que pase al pleno de la Cámara de Diputados la ampliación del periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Adelante, doña Ceci. Los resultados de la votación: 17 a favor en sistema, 12 en contra, 0 abstenciones. De viva voz, un voto en contra, dando un total de 17 a favor, 13 en contra y 0 abstenciones. Lero, 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 lero. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen. Le voy a compartir esta nota que escribe Enrique Méndez y Georgina Saldierna para el periódico La Jornada. Dice: Morena reconoció que la ampliación de la presidencia hasta 2024 de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un aliciente para que el ministro culmine la reforma al Poder Judicial y anticipó que lo impondrá le pese a quien le pese. Con 17 votos a favor y 3 en contra, incluido el de Lorena Villavicencio, usted sabe, esta diputada de Morena a la que se enfrentó la diputada Ángeles Huerta y que dice que es la Lili Telles pero de la Cámara de Diputados, Morena logró aprobar esta tarde en comisiones el dictamen, fíjese nomás, de la legislación del Poder Judicial de la Federación, que incluye mantener a Saldívar 2 años más al frente de la Corte. El dictamen se envió a la mesa directiva para que se vote esta misma tarde en el Pleno. Al momento de la votación, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, presionó a los diputados de esa bancada y de sus aliados para votar a favor. Eso es lo que plantean desde muy temprano, y lo traía ahí Joaquinito, el disque teacher, que no habla inglés, ¿no? Pero que es teacher por alguna extraña razón. Lo traía desde hace unos días, unas horas, estaba planteando por ahí esos audios. En el audio de Salón Verde, donde sesionó la Comisión de Justicia, y en la transmisión del canal del Congreso, se escuchó a la diputada del PES del Partido Encuentro Solidario, ya acuérdese, ya no es Partido Encuentro Social, es Encuentro Solidario, Nancy Reséndiz, quien no apagó su micrófono, diciendo: pinche Mier,
está diciendo que la votemos. Le digo, Joaquín López Dóriga lo compartía, el gallito tan chayoteado de Joaquín López Dóriga. Es que él dice que es un gallito muy jugado, ¿no? Pero es el gallito trunco más chayoteado que existe, ¿no? Como se ha denominado en las redes sociales. Y digo trunco porque él mismo acepta que no terminó su carrera. No es que sea algo malo en cuanto a muchas personas, pero bueno, si se va a ejercer como el teacher, no le veo yo de dónde, ¿no? Pero bueno, ahí salieron los del PES, ¿no? Con este tipo de cosas. Yo siempre dudo de cosas cuando me dicen, es del Partido de Encuentro Social, y yo digo, bueno, ahora Encuentro Solidario, así se llama, ¿no? El Partido de Encuentro Solidario y de su, pues, ¿cómo decirlo? Pues su dirigente, que es más pastor que dirigente. Pero bueno, le decía, diputados de Morena justificaron la ampliación del plazo de para Saldívar con el argumento de que cuenta con la legitimidad total. En contraste, Lorena Villavicencio, diputada por ese partido, expresó: no podemos hacer trajes a la medida. Las leyes son abstractas, impersonales. Le pido a Mier que hagamos valer la Carta Magna. Yo me comprometí a respetar la Constitución y así me mantendré. Si quieren reconocimiento al presidente de la Corte, acudan a la reforma, así dice, acudan a la reforma constitucional, al procedimiento y justifiquen por qué le quieren hacer un reconocimiento a una persona. Ese no es el trabajo de un legislador. Enrique Ochoa Reza, y se lo planteaba Vicente hace un ratitititito, secretario de la Comisión por el PRI, pidió no avalar el artículo 13 transitorio de la reforma al Poder Judicial y evitar esta oscura noche del parlamentarismo mexicano al que nos está llevando esta inercia. Qué buena nota, ¿eh? Los dos reporteros incluyeron todo lo que se necesita. Manifestó que la Constitución define el método para elegir al presidente de la Corte y la temporalidad del cargo. Por tanto, un artículo transitorio, dijo el clavillazo Enrique Ochoa Reza, por tanto, un artículo transitorio no puede modificar lo que dice la Constitución porque violenta la supremacía constitucional. Avalar dicho aparato, abundó, sería equivalente a que después de la elección del 6 de junio, si el resultado no es favorable a Morena y pierde su mayoría, los actuales diputados introduzcan un transitorio en alguna ley para ampliar su periodo como legisladores de 2 años más. Y bueno, pues continúa esta nota que me parece está muy bien escrita, muy bien redactada, tiene todos los datos necesarios. La escriben Enrique Méndez y Georgina Saldierna. Hace mucho que no leí una nota así en La Jornada, hablando de cuestiones de redacción, de gramática y etcétera. Tiene uno que otro typo por ahí, pero está bien, está interesante. Entonces, pues habrá que esperar esta tarde cuál es la decisión. Déjenme ver si ya salió por ahí. Luego los del el Universal precisamente dan a conocer, no, pues no, todavía nada, pero ya en el Pleno van a votar esta ampliación del periodo del ministro presidente Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Hijo del maíz, da hasta gusto. Yo le digo, no es que pues uno quiera que se extiendan los mandatos de los políticos, en este caso de un ministro, pero tiene sentido eso que se plantea incluso desde Palacio Nacional. El único indicado para llevar a cabo esta reforma judicial es precisamente Arturo Saldívar, quien no acepta presiones. Fue presionado por Felipe Calderón y no lo aceptó. Asegura que nunca ha sido presionado por este presidente. Así que, pues que quede en eso. Es importante. A mí también me parece que es un hombre justo, que se ha mantenido en sus determinaciones con mucho apego a la ley. Así que no le ve algo de malo. ¿Sabe quién sí le ve algo de muy malo a esto y que hasta pesadillas tiene? Vámonos en chinga, don David. Vámonos en chinga. Porque la sobrinita de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, al parecer también tiene pesadillas con la dictadura de AMLO. Así le llaman ellos, la dictadura de AMLO se va a perpetrar en el poder y etcétera, ¿no? Es como la pesadilla de sujetos del PAN, algunos del PRI, tenemos allá a Damián Cepeda también, comentando desde tribuna lo que soñó anoche, o etcétera. Y yo me puse a reflexionarlo, dije, bueno, en el caso de Mariana Gómez del Campo,
¿Será que son pesadillas las que tiene o sueños? Porque hay muchos que aspiran que de verdad el presidente pues tome estas propuestas del PAN, los mismos panistas, para que digan, ya ven, como en Venezuela, como en Cuba. A lo mejor es un sueño, a lo mejor ellos, es carnita que ellos quieren. Bueno, vamos a ver y escuchar a la sobrina de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, uno de estos personajes que simple y sencillamente brillan en México debido a sus conexiones, a sus familias y a sus apellidos de alto pedorraje. Adelante, doña Ceci. La iniciativa para ampliar el periodo de Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un golpe de Estado a la Constitución y también a la democracia. La ley establece que su duración es de 4 años y no podrá ser reelecto ni tampoco se puede prorrogar su mandato. Si con un artículo transitorio aprobado por mayoría simple pueden violentar la Constitución, el día de mañana aplican la misma estrategia y modifican cualquier cosa, inclusive el tiempo de duración del presidente de la República en su cargo. Así de grave es lo que pasó en el Senado de la República. El interés de López Obrador por mantener a Saldívar en su puesto es porque los principales proyectos de la llamada Cuarta Transformación enfrentan amparos o recursos de inconstitucionalidad y dependen del aval del máximo tribunal. El Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la política energética, la Guardia Nacional, la militarización de la seguridad pública, son solamente algunos de los casos que están pendientes por resolverse. Además, si Morena asegura la mayoría en la Suprema Corte de Justicia, también podrán nombrar, sancionar o remover jueces que no estén alineados con su proyecto de transformación. ¿Dónde quedó el López Obrador? Alinear jueces, mandar sobre jueces como lo ha hecho tanto tiempo precisamente el PRIAN-REDMC. Bueno, ahora se llama así, pero formalmente hace algún tiempo solamente era el PRIAN, desde hace algunos 30 años. Alinear, no invente, Mariana, por favor. Alinear jueces como ustedes lo hacen es vamos, no vayan a hacer lo que nosotros hicimos durante tantas décadas. Nosotros sí, ustedes no. Es la idea de la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Es verdaderamente ridículo, ¿eh? O sea, estos supuestos así de y si mi abuelita tuviera ruedas, pues yo sería bicicleta, ¿no? Es verdaderamente ridículo lo que vemos y escuchamos. Además de todo, en este tonito que se utiliza, insisto, me parece un poco desagradable escuchar a una Mariana Gómez del Campo declamar como si estuviera en la primaria o en la secundaria. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y se pone a declamar, etcétera. Le digo, estos personajes desafortunadamente los tenemos en la vida pública por sus conectes, porque siempre han estado en esas esferas del poder. No, vamos, sí, fueron a las mejores escuelas de paga, sí fueron a las mejores universidades, eso sí. Que lo hayan aprovechado, no lo sabemos nosotros, no hemos visto su boletín, para nada, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que para este tipo de cargos en la política, en la función pública, ella ha sido política, no sirven para nada, y nos han dejado muy, muy mal, nos han quedado pero muy mal a los mexicanos, nos dejaron este país hecho trizas, en la absoluta destrucción, y ahora nos salen con que López Obrador se va a reelegir, se va a perpetrar en el poder, que esta es la antesala, Saldívar, con su extensión de 2 años, no se está extendiendo 20, con su extensión de 4 a 6 años, de 2 años, ya con eso es la antesala, como dice Loretito, es el ensayo para la dictadura que vamos a enfrentar los mexicanos. No la chinguen, hombre. Yo sería el primero en denunciar una dictadura en México, señoras y señores. Lo que me preocupa es que ellos son los que están dando la idea. Y hay mucha gente que está satisfecha con lo que está haciendo el gobierno y a los que sí les gustaría, yo no, a mí me gusta la democracia, pero hay gente a la que sí les gustaría que se perpetrara en el poder una u otra persona.
Ya para no dar nombres, ¿no? Esa es la realidad. Así que, qué barbaridad, qué barbaridad. Pero así como está desagradable el discurso de la sobrinita de Felipe Calderón, vámonos en chinga, don David, porque le queremos presentar otro desagradable discurso, otro que se cuelga de causas añejas, de situaciones que para muchos son imperdonables para su utilización y que a nosotros pues no nos sorprende. Nos sorprende ver al cínico de Alito Moreno ahora colgándose también de Colosio y está citándolo en ese discurso que tuvo en el Monumento a la Revolución y que para muchos fue el detonante de que tuviera ese final tan funesto, Luis Donaldo Colosio. Ese discurso en el que dijo, veo un México con hambre y sed de justicia. No sé si se acuerde. Días después fue asesinado en Lomas Taurinas, Luis Donaldo Colosio, y una y otra vez, yo no le estoy haciendo habladas, se ha planteado en tantas investigaciones periodísticas, mismos políticos lo han acusado, como el mismo Félix Salgado Macedonio ha dicho que Carlos Salinas de Gortari, que el Partido Revolucionario Institucional estuvo detrás de ese magnicidio. Ellos lo dicen, ¿eh? Es una acusación que se ha manejado desde el principio. Yo no le estoy hablando así al tanteo, ni lo estoy diciendo. Yo tampoco estoy diciendo que eso es lo que haya pasado. Le estoy planteando las ideas que hay allá afuera. Pero esa sí es la realidad. Es absolutamente desagradable lo que va a haber, pero yo sé que a lo mejor está comiéndose el taco en estos momentos, la sopa de coditos. Qué rico. Una pastita, una ensalada, unas ricas tostadas, pero aguante tantitito, por favor. Pases el bocado y vamos a ver y escuchar este desagradable spot de tal vez el hombre más cínico que México ha visto, Alito Moreno. Que nadie nos va a regalar nada, que nadie va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer. Es el momento y la hora de demostrar de qué estamos hechos los priistas, de qué estamos hechos los mexicanos y de qué están hechos los michoacanos. Son tiempos de ver hacia adelante, de construir presente y de construir futuro. Y claro, bien decía Luis Donaldo, bien lo dijo Erika, veo un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían respetarla. Palabras que marcaron el destino de una generación y de México. Así es, palabras que marcaron el destino de una generación y de México, porque le digo, días después fue asesinado Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas. Y mire, hasta documentales hay de esto. Hay una serie en Netflix que me parece muy panista, porque pintan a los panistas en esta serie de Netflix como los salvadores. No, los fiscales, los ministerios públicos que ponen, no, son unos dones chinguetas porque son del PAN, ¿no? Y como el gobierno de Tijuana en ese entonces era panista, no, son chingones. Pero bueno, hasta se plantea esta idea en el documental de Netflix, en la miniserie, en tantas cosas que han sacado, obviamente en investigaciones periodísticas, en acusaciones de mismos de mismos políticos, que el partido estuvo detrás del magnicidio. Deje usted el personaje, el partido. Así que qué cínico, ¿no? Qué cinismo utilizar la imagen de un candidato asesinado para disque retomar sus causas. No la chinguen, no la chinguen. Y vámonos en chinga, don David. Quiero cambiar un poco de tema porque creo que es importante que podamos discutir esta situación desde ya. Miren, esta mañana el presidente López Obrador se unió a esta cumbre de líderes sobre cambio climático, sobre el clima. Una cumbre que organizó el gobierno de los Estados Unidos y que es importante que podamos discutir. No hemos tenido mucho tiempo, en la mañana se nos pasó la hora debido a las constantes e interminables intervenciones de la corresponsal Reinaide Ramírez. No pudimos darle más fondo a lo que tiene, más trasfondo a lo que significa esta cumbre.
Pareciera que solamente estamos hablando de eso, ¿no? Del medio ambiente. Y para muchos es un tema que ni político es. Dicen, bueno, pues sí está muy bonito que cuidamos a los arbolitos, al agua y etcétera. Vamos el futuro de nuestros hijitos, pero hoy lo que importa es que todos podamos comer, o lo que importa es que tengamos buenos servicios, etcétera, etcétera. Yo lo entiendo usted, me lo ha hecho muy claro en las redes sociales, que para muchos este tema es pues un poco árido, con todo y que tendría que ser frondoso, es muy árido, pero tiene muchos trasfondos, especialmente en estos momentos políticos, porque considero las esferas conservadoras, no solo de México, sino del mundo, se aprovechan mucho de la idea del medio ambiente. Y creo que los Estados Unidos es, en definitiva, el ejemplo exacto para eso. Lo vamos a estar platicando en unos momentos más con Alina Duarte. Pero para explicarle, para mostrarle cómo es que los conservadores, por ejemplo en México, se aprovechan de las causas supuestamente justas y de las causas progresistas, como lo ha sido cuando se cuelgan del discurso feminista, por ejemplo, ¿no? Que es algo terrible que los conservadores que siempre han perseguido a las mujeres y que las han minimizado se cuelguen de ese discurso feminista. Lo hacen también con el medio ambiente y con la consigna, señoras y señores, de que íbamos a tener energías limpias. Se crearon una serie de empresas en México que hoy solamente sirven para abusar de la gente en los lugares en los que están, que han sido beneficiadas por gobiernos como el de Enrique Peña Nieto. Y miren, hoy le iba desde un principio, desde las primeras horas de hoy, en nuestros programas de Sin Censura, a platicar esta nota. Tenemos esos conservadores defendiendo las disquenergías limpias, pero al menos en México siempre se ven muchos intereses detrás y lo peor, abusos del pueblo. Resulta que el mayor parque eólico de Latinoamérica está en Oaxaca, está en el Istmo de Tehuantepec y debe la renta. No solo debe la renta, los campesinos zapotecos de esa zona del Istmo de Tehuantepec, a los que les arrendaron sus tierras, dicen que esta empresa Mitsubishi les niega los pagos, los acusa de extorsión y secuestro por protestar, y que sigue sin pagar el alquiler de los terrenos. Esto es inaudito. Me echó un clavado en las redes sociales porque me acordaba yo cómo es que Alejandro Murat, desde hace mucho tiempo, en un especie de evento en el que le limpió la cara a su gran amigo Enrique Peña Nieto, hoy lo tenemos muy cercano al presidente López Obrador como priista, y uno dice, caray, ¿no? Pero en 2017, en un evento en el que verdaderamente fue y le besó las patas a Enrique Peña Nieto, pues habla de cómo es que esta eólica, este parque eólico, va a ayudar muchísimo a la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Se lo rescatamos aquí en Sin Censura. Este video que va a ver es del 2017. Vea y escuche a Alejandro Murat, gobernador priista de Oaxaca. Aquí, a algunos kilómetros, señor presidente, es en su administración en donde se detonó un proyecto eólico que va de la mano con la reforma energética de más de 1.200 millones de dólares con Mitsubishi y Fonadín. Hoy está en ruta ese proyecto y generará empleos y cambio. Pero abrió la puerta, señor presidente, para la segunda generación de inversión eólica, porque vienen más de 600 millones de Electricity de France, y con la línea de transmisión que usted autorizó de 2.000 millones de dólares, vendrán 6.000 millones de dólares más a la región del Istmo. O sea, imagínese usted la promesa priista constante. Esto ocurre en 2017. Y hoy los campesinos zapotecos, hoy el pueblo, denuncian a Mitsubishi. Denuncian ese parque eólico, el más grande de Latinoamérica, de no pagarles la renta, de no pagarles el alquiler de los terrenos, de negar los pagos, de acusarlos de extorsión, de acusarlos de secuestro. A nuestro pueblo, una empresa extranjera, haciéndonos esto en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. ¿No le parece a usted una chingadera? Y esto bajo el amparo de la idea de, es que se tratan de energías limpias,
Se trata de pues una propuesta muy propositiva, valga la redundancia, muy en pro de las energías limpias, del nuevo orden. Puras chupadas, ¿eh? Disculpe usted que lo diga así como dice Rafita. Puras chupadas. Es verdaderamente indignante. No le pueden hacer eso a los campesinos zapotecos ahí en el istmo de Tehuantepec, ni a nosotros los mexicanos, ni a nadie. Ya basta de tanto abuso. Y vámonos en chinga, don David. Antes de que se nos pase la hora, déjeme saludar con muchísimo gusto a mi compañera corresponsal y gran periodista, Alina Duarte, quien se conecta con nosotros precisamente para hablar de la hipocresía de esos conservadores que, según esto, tienen una idea muy de medio ambiente, profeminista, pero es pura mentira y hay muchos intereses detrás. Alina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Toño? Muy buenas tardes, saludos a ti, a todo el auditorio. Así es, gran hipocresía por parte de varios sectores, empezando por el mismo Estados Unidos en sí, que recordemos, a pesar, y eso hay que poner un acento bien fuerte, ¿no? Yo creo que la relación bilateral México-Estados Unidos a veces confunde a más de uno, porque no habíamos tenido en estos términos tal vez una relación tan cercana, ¿no? Bueno, más sobre todo después de un gobierno como el de Peña Nieto, y que ahora la relación sea en un término de diálogo, a veces confunde mucho a la gente, ¿no? Yo quisiera poner el acento en que Estados Unidos, por muy aliado que a veces parece, habrá que tener muchísimo cuidado con estas declaraciones que hoy viene a hablar en esta cumbre climática, en la cual participan más de 80 países, de sus grandes esfuerzos, dice, sobre lo que va a hacer o lo que se tiene propuesto durante los próximos años, reducción de las emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Sin embargo, también yo creo que hay algo que a veces a la gente le sorprende mucho cuando lo mencionamos, que es la manera en que Estados Unidos contamina, no solamente a partir de su industria y de su poco compromiso también con el medio ambiente, sino incluso las emisiones que genera el ejército de los Estados Unidos. Incluso si fuera un solo país, el ejército que está por todos lados, sería un país, el número 47 en cuanto a contaminación a escala global. Entonces, eso dice bastante, hay bastantes estudios de cómo el ejército de Estados Unidos, de acuerdo con sus emisiones, de acuerdo al consumo de hidrocarburos, es de los principales responsables también de la emisión de gases de efecto invernadero en todo el mundo, y eso es algo que habría que poner en la mesa, ¿no? Porque muchas veces Estados Unidos es quien dictamina quiénes son los buenos, los malos de la historia, que se le exige a otros países y no se comienza con ellos. Ahora esto que mencionas, Toño, también incluso en el fondo de estas negociaciones donde no se habla también de la responsabilidad que se tiene en el tema migratorio, esta necesidad de que hoy escuchábamos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo hay que renovar, hay que extender este programa de Sembrando Vida. Sin embargo, ya desde horas antes de esta cumbre ya se sabía que Estados Unidos no quería poner el tema de migración sobre la mesa, y también la gente dirá, ¿y por qué en una cumbre del cambio climático tendría que estar esto sobre la mesa? Bueno, también todas estas empresas transnacionales, algunas de ellas también canadienses, lo sabemos aquí en México, son de las principales que han deforestado, ¿no? Como parte de este sistema de depredación total. Lo veíamos hace unos años, recuerdan esto con la Amazonía, que es precisamente por la depredación de la Amazonía que se generaron estos grandes incendios, ¿no? Que se prioriza el capital, el dinero por sobre las necesidades de la humanidad en general. Pues bueno, también Estados Unidos tiene gran responsabilidad sobre todos estos procesos migratorios, todas estas empresas que han ido a devastar el medio ambiente en otros países, y que qué curiosidad que ahora que se tiene que hablar de eso, de los flujos migratorios también como parte integral de este tema del cambio climático, pues Estados Unidos haga caso omiso. Entonces hay muchísimas aristas ahí que poner sobre la mesa cuando refiere a esta cumbre de cambio climático, Toño. Y qué bueno que lo mencionas, en efecto. Desde ayer por la tarde-noche, los achichincles del presidente Biden dicen que vieron valor en la propuesta del presidente López Obrador sobre Sembrando Vida en Centroamérica.
Usted lo sabe, lo da a conocer hoy el presidente, de hecho, frente a estos líderes del mundo en la cumbre del clima. Es una propuesta de extender precisamente el programa Sembrando Vida a tanto Honduras como El Salvador y Guatemala, para que la gente pueda sembrar en sus casas, en sus terrenos, en sus países, y después se permita que tengan una visa de trabajo para que vengan acá a los Estados Unidos, con la idea de que en algún momento de esa visa puedan regularizarse hacia una residencia permanente o hacia una ciudadanía. Y es verdaderamente interesante escuchar que esos achichincles, mi querida Elena Duarte, achichincles de Biden, aseguraron que pues sí ven valor en la propuesta en cuanto a la reforestación, pero que con la migración por el momento no. Dicen, o sea, en pocas palabras nos están diciendo, árboles sí, pero migrantes no. Y ese discurso es el típico que existe en la política aquí en los Estados Unidos. Tú lo conoces perfectamente porque tú has hecho muchos reportajes aquí, tú has vivido aquí y sabes perfectamente que tenemos un sistema en el que, si bien es cierto, existe una izquierda muy pequeñita y no representada, pues los partidos mayoritarios, por mucho que se lleven muy mal, por mucho que compitan en las elecciones, son exactamente lo mismo. Esos demócratas que tanto nos venden la idea de ser liberales, de ser pro-choice, de ser parte de, según ellos, parte del movimiento Black Lives Matter, de ser parte de la comunidad LGTBI, etcétera, etcétera, no tienen en todo caso una idea progresista de la vida. Y aquí lo estamos viendo. Le dicen a la propuesta del presidente López Obrador, árboles sí, migrantes no. ¿Cómo ves, Alina? No, totalmente hipócrita, especialmente yo creo que hay algo que la gente no todo el tiempo en redes sociales me está achacando, que creían que yo estaba haciendo campaña por Biden, cuando en realidad mi postura siempre fue clara, fue ni uno ni otro. Uno no tiene por qué posicionarse a favor de partidos que representan al establishment, o al menos yo no creo que esa sea la labor de un periodista independiente, el hacerle el caldo gordo a la burguesía en Estados Unidos. Y el problema es que al menos los republicanos eran más transparentes en ese sentido, ¿no? Y cuando Trump quería invadir un país, o cuando Trump quería, más que invadir, lanzar esta suerte de campañas económicas, por no llamarlas bloqueo, que es lo que son, ¿no? Yo creo que había más transparencia y menos cinismo, hipocresía, como lo hacen los demócratas en el tema migratorio, en el tema climático, en cualquier tema en realidad, ¿no? O sea, son antirracistas siempre y cuando eso no afecte sus votaciones, son pro cambio en contra del cambio climático hasta donde le den los votos, pero recordemos que también uno de los principales demócratas, o que se lanzó por el Partido Demócrata a pesar de ser independiente, el senador por Vermont, Bernie Sanders, él fue uno de los principales, ¿no? De los principales voceros de este tipo de demandas, de las cuestiones LGBTI, feministas, en cuanto a una redistribución de las riquezas, pero yo creo que hubo dos demandas principales que hizo que Bernie Sanders se colocara de tal manera, con tal apoyo masivo durante las pasadas elecciones del mes de noviembre, y uno de ellos fue el tema del acceso a la salud pública, que pareciera que no tendríamos por qué aclararlo, pero en Estados Unidos lo que menos tiene el sistema de salud público es que es público. Ustedes lo sabrán bien, los connacionales que nos ven allá, pero también la otra fue una propuesta mucho más a la izquierda, mucho más verde en ese sentido, ¿no? Con sus acentos también en términos de un nuevo plan, ¿no? Un nuevo plan verde, una nueva camino hacia emisiones cero, y sin embargo eso fue muy radical para los mismos demócratas que le pusieron el pie, que se dedicaron a hacerle toda una campaña en contra y que lo sabotearon y lo dejaron fuera de la contienda, ¿no? Entonces, que ahora vengan los demócratas nuevamente con estos discursos, principalmente pues el mismo Joe Biden, a decir que van camino a una economía con emisión cero, bueno, lo dice hasta el año 2050, mejores trabajos, mejores no sé qué, pero aún así lo que hemos visto es que siguen estas políticas que en nombre de estos discursos verdes siguen siendo anti-inmigrantes, continúan las deportaciones, continúa el racismo, ¿no? O sea, han hecho, claro, muchos cambios en cuanto al manejo de la pandemia, que más bien están
estaban manejando la pandemia, a diferencia de un Donald Trump que no le importaba y más bien había una ausencia de manejo, pero que no me vengan con que ahora esta agenda verde, esta agenda en favor de la humanidad va a ser encabezada por un Estados Unidos que viene y pone a todas sus empresas, pone todos sus intereses, viene y sabotea y viene a destruir el medio ambiente por todo el mundo, y empezando, lo vuelvo a decir, por su mismo ejército, que es uno de los principales responsables de las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero a escala global, ¿no? Y eso es algo demencial, como para que se llegue a dimensionar. Vuelvo a repetir este dato: si Estados Unidos, su ejército, fuera un país, estaría entre los principales 50 países de emisiones, ¿no?, y que contribuyen al cambio climático. Entonces, bastante grave, bastante cínico, y pues bueno, ahora está encabezado el gobierno de Estados Unidos por un partido demócrata que pues sigue con esa hipocresía que bien les caracteriza. Pero fíjate, Alina, que no todo está perdido. Tuvimos a los achichincles de Biden diciendo árboles sí, migrantes no, pero son los achichincles, esa es la realidad. Y Biden podría cambiar de opinión, los mismos demócratas podrían cambiar de opinión y dejar la politiquería de lado y en algún momento decir, ¿saben qué? Precisamente estamos buscando una reforma migratoria que se adecue para todos. Aquí en Estados Unidos necesitamos inmigrantes, lo saben ellos, los políticos, lo sabe la gente. Necesitamos mano de obra. Este país está fundado sobre la fuerza de nosotros, los inmigrantes, y lo saben perfectamente. Así que tal vez, y perdón que sea en esto tal vez ingenuo, pero tal vez pueda llegar el momento en el que en efecto este gobierno de los Estados Unidos tome en cuenta la propuesta del presidente López Obrador y hagan historia, tanto Andrés Manuel López Obrador como Joe Biden. No pierdo yo las esperanzas, llámenme idealista, pero creo que a lo mejor y podría ocurrir. A lo mejor y no, a lo mejor como siempre nos van a decir eso, lo que nos dijeron los achichincles, árboles sí, migrantes no. Para cerrar rápidamente, quiero leer una pregunta que me llama mucho la atención. Gabriela Cruz me escribe, dice, Toño Ruiz, ¿y que esos países de Centroamérica no tienen presidente? ¡Que hablen! ¿Por qué el presidente de México habla por ellos? Apenas él está levantando a México y aún así lo han criticado. Yo aquí lo que creo, Gabriel, es que todos somos lo mismo. No podemos luchar en cuanto a países. Tenemos que quitarnos ya esa idea. Hay que luchar por el bien de la humanidad. Y estamos hablando de países muy hermanos. Esa es una realidad de la que tenemos que contagiarnos siempre. Los italianos y los griegos, por ejemplo, dicen una facha, una razza. Una cara, una raza, ¿no? Porque son parecidos, comparten mapa genético. Nosotros los mexicanos, con los salvadoreños, con los nicaragüenses, con los hondureños, con los guatemaltecos, compartimos también mapa genético. Somos parte de lo mismo, si usted lo quiere ver así. Y aunque no compartiéramos eso, estamos luchando por esa misma causa que es un bien por la humanidad, un bien por un futuro sustentable. Le quiero agradecer con mucho cariño a nuestra queridísima Alina Duarte por haberse conectado con nosotros esta tarde a Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Alina, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Muchos también te están haciendo preguntas por ahí en el chat. Muchas gracias, Toño. Pues sí, ojalá que sea esta la conclusión de muchas y muchos, ¿no? Que no importan las fronteras, al final los históricamente excluidas de este sistema, pues somos los mismos, sin importar si estamos en Nicaragua y si unos podemos alzar la voz por otro, ya sea en El Salvador, ya sea en Palestina, ya sea en Chile, pues al final creo que el bien común tendría que ser ese horizonte para las y los mexicanos, pero también para las y los centroamericanos, sudamericanos, palestinos, etcétera. Pues yo les invito a que me sigan en Twitter, en @Alina Duarte _, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com/Alina Duarte periodista, y también vayan y suscríbanse a mi canal Alina Duarte. Ahí estamos informando de esto y más, y pues bueno, también nos vemos ahí en Sin Censura Nocturno. Un abrazo, Toño, a ti, a todo el equipo, ahí a César, a Ceci, a David, a todos los que están por ahí. Nos vemos más tarde, y pues bueno, gracias a todo el auditorio también de Sin Censura. Así es, no se vaya a perder a mi queridísima Alina Duarte más tarde en Sin Censura Nocturno con Vicente Serrano en un ratitito más a partir de las 7 de la noche. Gracias, Alina, un abrazo, siempre un placer escucharte. Se nos acabó el tiempo, se nos quemaron los frijoles, disculpe usted que ya hemos terminado tan tarde. No se pierda, por favor, en unos momentos más, bueno, hasta las 7, pero ya mero, a mi compañero Vicente Serrano. Y si está llegando esta transmisión en estos momentos que es en vivo,
voy a hacer una retransmisión como todos los días desde mi canal en Con Toño Ruiz. Dese una vuelta por allá, aunque sea nada más para, pase por allá, dese una vueltecita. Si usted está conectado, usted es parte de estos miles de televidentes y radioescuchas que tenemos en estos momentos. Dese una vueltecita también en Con Toño Ruiz. Ayúdame, por favor, con los números. Estamos enfrentándonos a muchas problemáticas con YouTube. Dese una vuelta a mi canal Con Toño Ruiz a las 5 de la tarde. Se lo voy a apreciar, aunque sea, pase para poner su like y ya, ¿no? Pase a pasar lista y ya está, se acabó. Le agradezco mucho que se haya conectado con nosotros. Le agradezco al equipo. Le agradezco a nuestras moderadoras, a Rida Hernández, a Silvia Torres, a la queridísima Madame Kika, que la vi muy activa hoy. Había por ahí un troll. No se preocupen, pues ellos a veces me atacan a mí, pero pues allá ellos, ¿no? Son los mismos de siempre, les están contratados, pero cuando son ataques directos contra la persona con situaciones físicas, ya sabe de dónde vienen, así que ni se preocupen por ellos. Gracias a Rida Hernández, gracias a Madame Kika, gracias a Silvia Torres por la moderación en estos chats, pero especialmente gracias a usted por ser parte de este equipo y por luchar por esa verdad con justicia, por siempre, sin desfallecer, dar a conocer su espíritu crítico. Nosotros lo vemos mañana muy temprano a las 6:45. Que Dios lo bendiga.